Buenos días queridos hermanos. Nuevamente estamos saludándonos a distancia y gracias a Dios por todos los que colaboran para que estos saludos y este mensaje pueda llegar hasta sus hogares. Bendecimos a Dios por eso y esperamos también se encuentren ustedes bajo la protección divina, que el cuidado de Dios se derrame en sus vidas, en sus hogares, y que nosotros, teniendo la prudencia que nos corresponde, nos abandonemos, nos abandonemos en una confianza plena, una seguridad de la manifestación divina para nuestras vidas. Bien, hermanos, vamos a desearles con mi esposa desde nuestro hogar que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, que la paz de Dios se manifieste en sus vidas, en sus hogares y en estos tiempos difíciles, en medio de las convulsiones, la paz de Dios surja de una manera tan maravillosa que pueda hacernos ver una luz en medio de la oscuridad. Bien, hermanos, vamos a invitarles a orar, pero antes quisiera dar alguna indicación, y esta tiene que ver con unas hojitas que se les ha hecho llegar. Estas hojitas, una hojita tiene el Salmo 86, principalmente los primeros 7 versículos, arreglados de una manera tal que permita una comprensión más accesible y así pueda tener la seguridad de que ustedes están cotejando eso. Espero que se puedan ayudar ahí con el celular o en el televisor, como ustedes vean. Pero ahí tendrán ustedes acceso a eso. Muy bien. Voy a invitarles a orar. Padre Celestial, una vez más te damos gracias porque nos permites seguir predicando tu santa palabra con todo el buen deseo de que esta palabra tuya llegue a las vidas y corazones de tu pueblo, de tu iglesia y de aquellos que también en estas circunstancias y en este tiempo que pueden disponer, escuchen esta palabra tuya y sea tu divino y santo Espíritu el que haga la obra para que no regrese a ti vacía. Gracias te damos, Señor, por estos momentos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Salmo 86, Salmo 86. El Salmo 86 es un ejemplo típico de una oración individual. Sí. Cualquier tribulación de un creyente puede apropiarse esta plegaria. Si pasamos por situaciones difíciles, podemos apropiarnos esta plegaria del Salmo 86. Y de una manera especial, queridos hermanos, de los versículos 1 al 7, a tal grado que esto se ha constituido en una de las oraciones que integrará el libro de oración que tenemos, pero que ha de agregarse estas. Los versículos 1 al 7 es una oración, diría yo, de las más queridas que tenemos para un tiempo devocional, donde preferimos usar la palabra de Dios para dirigirnos a Dios y no nuestras palabras, con la seguridad de que la palabra de Dios va a ser escuchada por Dios mismo, pues es su palabra. Y allí es donde nosotros acostumbramos a orar diciendo: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración y atiende a mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Una oración preciosa que la verdad es que lo usamos y creo que hay algunos hermanos que lo usan porque lo hemos referido en las reuniones que tenemos todos los martes de oración.
Y espero que así siga haciéndose después de este mensaje aún más. ¿Verdad? Y esta petición del versículo 6, que escuche Dios, escucha, oh Jehová, mi oración, está atento a la voz de mis ruegos, para después con toda seguridad decir, como terminamos, en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Así es que aquí tenemos una serie de versículos que van a invitarles a ustedes a apropiarse de ellos, y los que no se lo saben de memoria van a aprendérselo de memoria y así puedan orar a Dios de una manera muy hermosa. Muy bien. Ahí vamos, en sus hojitas que tienen ahí ustedes, vamos a usar esas hojitas. Si ya lo tienen a la mano, bien. Si no, de todas maneras yo voy a ir indicando con precisión. Lamentamos no tenerlo acá en un pizarrón pero ayúdenos, por favor. Dice así: este salmo está integrado por oraciones causales, se dice, donde la causa está en el salmista o está en Dios. Son oraciones causales. Es muy interesante esto. Y aquí es donde me van a ayudar, por favor. La causa está en el salmista, en la primera parte, los primeros 4 versículos. ¿Está bien? Los demás versículos están en Dios. ¿Sí? Ahora, la causa está en el salmista. Vean ustedes, versículo 1. Dice, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. Ahora, ¿por qué ha de escuchar Dios? ¿Cuál es la causa de aquel que ora? Bueno, lo expresa con toda claridad, porque estoy afligido y menesteroso. Dice. Ese porque va a venir en todas estas oraciones, en todos estos versículos, a excepción de algunos, pero la mayor parte lo trae. Al menos en estos versículos 6 veces lo va a traer. Versículo 2. Guarda mi alma. Pero ¿por qué pide esto el salmista? ¿Cuál es la situación que está viviendo? ¿O cuál es la condición que tiene? Esto es muy importante. En el versículo 2 dice, porque soy piadoso. Ya después se van a dar cuenta que se puede traducir porque te soy fiel, o bueno, porque soy piadoso, dice nuestra versión Reina Valera. Versículo 3, ten misericordia de mí, oh Jehová. ¿Por qué? Porque a ti clamo todo el día. ¿Se dan cuenta? Aquí tiene que ver ya con lo que el salmista hace, clamar. Ya no está hablando de su condición ni de su vida piadosa. Ahora está hablando de la acción que está llevando a cabo, así se va a decir en el siguiente versículo. Versículo 4, alegre el alma de tu siervo. ¿Por qué? Porque a ti, Señor, oh Señor, levanto mi alma. Y aquí es donde vamos a darnos cuenta que esta condición, esta situación del salmista, esta actitud del salmista o esta acción del salmista, entonces se convierte en una causa que ha de ser presentada delante de Dios y Él quiera atenderla. La causa de Dios, versículo 5. Ahí no tiene la primera parte que tienen los versículos anteriores, pero sí tiene el por qué. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Porque tú, Señor, eres eso. Y aquí es donde ya va interviniendo Dios. Allá, porque yo soy esto. Pero ahora, porque tú eres esto, dice el salmista, dice de Dios. Porque tú eres bueno y bueno. Versículo 6. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. Ahí sí ya no hay una causa especificada,
¿verdad? Por eso pasamos al versículo 7. En el día de mi angustia te llamaré. ¿Y por qué asegura esto el salmista que está a continuación? Bueno, es la experiencia que tiene él y la experiencia que ha recibido del pueblo de Dios, la experiencia de una historia donde Dios se ha manifestado. Por eso dice, porque tú me respondes, y puede ser una experiencia personal donde Dios se ha manifestado en ocasiones anteriores. Muy bien. Después ya vienen otros versos donde la causa es de Dios y contienen también la partícula porque, además de los versículos 5 y 7 que ya mencionamos acá, también están los versículos 10, 13 y 17, sí, donde Dios es el que se caracteriza por estos términos que se usan en estos versículos. Bien, hermanos, esto ustedes lo podrán revisar después, ya les queda esos papelitos o no sé si puedan imprimirlo, no sé cómo le hacen, yo no tengo mayor conocimiento al respecto, hermanos, pero lo tienen ahí. Bueno, a partir de aquí, hermanos, quisiera que vayamos deteniéndonos y en esta ocasión vamos a detenernos principalmente en el versículo 1. Ya a grandes rasgos tienen el conocimiento de todo el Salmo. Pero el versículo 1, y después de todo comprender versículo 1 y 2, va a permitirnos una mejor comprensión de todo el Salmo. ¿Está bien? Vamos con el versículo 1. El versículo 1. En la causa o condición de desgracia del salmista, hemos de darnos cuenta cómo se describe esta condición de desgracia. Usa palabras muy frecuentes, pero que describen una condición muy difícil. El orante con las palabras afligido y menesteroso, como dice nuestra versión Reina Valera. O puede decir mísero y pobre. O también puede traducirse como pobre desamparado. Si ustedes ven o cotejan otras versiones van a encontrar esta variedad. Pero todas estas expresiones, todas ellas hablan de algo que tenía el salmista impregnado en su mente y su corazón. Y a veces no se refiere esto cuando debiéramos hacerlo. El piadoso israelita, oigan bien, el piadoso israelita acostumbraba a acogerse a los privilegios, se dice, de Sión. Estos privilegios aseguraban, oigan bien, a los necesitados el ser escuchados y el recibir ayuda. Voy a citarles, bueno, vamos, un versículo por ahí. ¿Y qué responderá a los mensajeros de las naciones? Dice Isaías 14:32, aquí lo tengo. ¿Y qué responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión, y que lo conozcan todas las naciones, y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. También el Salmo 40:17, y ya saben ustedes que hay un equivalente en el Salmo 70 también, en el versículo 5, terminando los dos salmos, tiene este concepto. Dice, y es una oración ya bastante conocida por nosotros, principalmente de acuerdo al Salmo 40:17, que dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Es una oración que usamos con frecuencia, una oración pequeña. Pero dice, aunque afligido yo y necesitado, estos términos. Y cuando el piadoso israelita se definía así como un afligido, como un necesitado, como un pobre, como un miserable, como un desamparado, entonces acudía a Dios porque sabía que Dios le iba a escuchar. La condición para ser escuchado en este caso
es que se reconozca como un miserable, como un pobre. Versículo 2, de esto vamos a explicar más, desde luego. Versículo 2, ahí aparece porque soy piadoso, y hay otras versiones que dicen porque te soy fiel, o bueno, es que a decir verdad, la traducción es insuficiente de la palabra hebrea hasid. Puede traducirse como piadoso, como te soy fiel, o bueno, no es muy fácil precisar con una traducción este término, ya que esta expresión en hebreo se refiere a aquella persona que goza de una relación de mutuo respeto con Jehová, porque esta palabra designa originalmente las relaciones de buena voluntad y de estrecha alianza que existe entre un señor y sus vasallos feudales. Y esta es la palabra que se usa para referirse aquí. Y tiene que ver entonces, diríamos así, cuando dice porque soy piadoso, puede decirse porque te soy fiel, o porque he establecido esa relación contigo, Señor. Y hemos definido una alianza, Señor. Y yo estoy dentro de esa alianza. Y por lo tanto, cumplo esa condición para ser escuchado. Y esto al menos a mí me impresiona bastante, hermanos. Y esperamos que este mensaje nos ayude para que entonces podamos nosotros estar en la condición correcta para ser escuchados. Versículo 3, el afligido por la desgracia pide incesantemente la intervención misericordiosa de Jehová. Dios con su ayuda alegrará a quien se lamenta. Por eso dice, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor. Versículo 5, aquel salmista apela a los atributos de Jehová, proclamados incesantemente en Israel. Y ustedes deben saber que estos atributos son que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo, que Dios es clemente. Pero el versículo 7, vamos, brinquémonos el 6 ahora. El versículo 7 dice, porque tú me respondes. Y esta expresión manifiesta la certeza del orante de que va a ser escuchado. Inmediatamente viene el cántico de oración, o el cántico de oración, diríamos, toma un rumbo nuevo. Ya al ser escuchado, el salmista, entonces vendrán los versículos ya 8 en adelante, y como refiere aquí, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. Ya viene una alabanza a Dios, porque se ha llegado a este punto donde se ha presentado la necesidad y hay la seguridad de que Dios va a escuchar, porque el salmista es piadoso, pero en esta concepción, la expresión nuestra de piedad no satisface este concepto. Nosotros definimos normalmente piedad como esa relación vertical que tenemos con Dios, y justicia como esa relación que tenemos con los demás seres humanos. Piadoso y justo es aquel que tiene una buena relación vertical y horizontal. Bueno, el piadoso en esa relación, pero no hay algo más, hermanos, hay algo más. Por eso les decía que define las relaciones de buena voluntad y de estrecha alianza que existe entre un señor y su súbdito y el siervo. Bien, esa esperamos que sea la condición nuestra, de tener una relación de buena voluntad, una relación que ya se ha definido antes, y si no ha sucedido, les invito a que lo hagan y que definan su relación con Dios y establezcan una alianza con Él, donde pues al cumplir las cláusulas de esa alianza, definitivamente que Dios las cumplirá también, las que corresponde a Él cumplirlas, porque Él es fiel. El problema no está en que se falle en esa alianza de parte de Dios, el problema es que el hombre falle o nosotros. Bien.
Pero surge normalmente este concepto de alianza, no lo podemos quitar, hermanos. Así es que hemos de decir, nosotros estando en esta condición y de buena voluntad hemos establecido una relación con Dios, entonces podemos apropiarnos de esta expresión, guarda mi alma, porque soy piadoso. Miren, habría mucho que meditar en estas porciones, pero ahora no es el tiempo para hacerlo. Voy tomando ese cuadrito que tienen ahí ustedes, voy a indicarles lo siguiente. No deja de ser del todo claro, así. Y no sé por qué a veces no entendemos o no queremos entender. Es del todo claro el hecho de que nosotros, en cuanto a seres humanos, hemos de definirnos en nuestra realidad existencial como pobres, como necesitados, como miserables. ¿Y quién no puede decir eso ahora? Y a veces nos distraen las situaciones de la vida y del mundo, pero ahora es muy especial para reconocernos como tales, porque vemos tantas situaciones que están sucediendo ya. Y en cierta forma, con tristeza diríamos, hasta se puede decir como que se nos va acercando cada vez más, por personas que se han conocido y han muerto. Y sí, hermanos, y yo no quisiera que abundar en esto, pero simplemente quiero decirles, es hoy un tiempo en el que ustedes y yo debemos reconocernos como necesitados. Y así lo dicen los versículos del 1 al 4. Pero ya cuando se habla de Dios, entonces se va a hablar de quién es Dios, cómo es Dios, qué cosas hace Dios. Y ahí es donde la causa de Dios se va definiendo, y porque tú eres Señor, porque tú me respondes. Y bueno, queridos hermanos, aquí se fusionan ambas cosas. Dios no puede ser misericordioso si el ser humano no se reconoce como necesitado, porque en términos sencillos vamos a decir, misericordia es amor al necesitado. Si no hay una necesidad especial, pues entonces no puede darse estas dos partes. La primera, donde los 4 versículos se reconoce el salmista en esa condición de miserable, de necesitado, de pobre. Y en los versículos siguientes vemos a Dios que tiene una misericordia tan grande que se describe de diferentes maneras, a tal grado que se fusiona la necesidad humana y la misericordia divina. Y cuando se conjugan ambas cosas, podemos decir que se da el milagro maravilloso de la intervención de Dios para nuestras vidas, reconociéndonos nosotros como necesitados. La persona atribulada hace suyo los privilegios de los miserables y pobres. Hace valer ante Jehová el derecho de los pobres que se hablaba en el Antiguo Testamento. Y los pobres en esa condición sabían que podían acudir a Dios. También el orante apela a la manera de ser de Jehová, misericordioso y clemente. Y aquí, dentro de esas expresiones, ya les he dicho que la palabra misericordia en español puede tener un trasfondo hebreo, cuando se trata del Antiguo Testamento, un trasfondo hebreo de varias palabras. Ya habíamos dicho de Hanán, de su derivado Gen, de Gesed, de Emet, pero hay otra palabra más, y esta es Raham. Y la palabra Raham tiene que ver con esa manifestación misericordiosa de Dios que brota de sus entrañas, donde participan, diríamos en nuestro lenguaje, sus vísceras, lo que se conmueve al ver, al escuchar, al darse cuenta del llanto, del sufrimiento, y es alguien que tiene una alianza con Él, no soporta, aún con otras personas. Dios es muy sensible y Dios no es indiferente, hermanos. Nunca digamos eso. Dios no es indiferente. Al contrario, es más sensible que todos nosotros juntos. Y
Y ahí es donde la manifestación misericordiosa se puede definir como Raham, cuando encontramos al Señor Jesús. Él tendió a estar con los pobres, con los necesitados. La palabra pobre es un concepto que se maneja bastante en los sinópticos, ustedes ya saben. Los pobres, los necesitados, y el Señor Jesús estuvo con ellos, dense cuenta, no estuvo con los poderosos, no estuvo con las autoridades religiosas o con aquellos que tenían posibilidades económicas que les llevaba a colocarse en una altura social de alto nivel. El dueño del universo no estuvo con ellos, no comió con ellos, no caminó con ellos. Jesús de Nazaret vino para estar con los pobres, y como diría el erudito del Nuevo Testamento, Joaquín Jeremías, y nada más con los pobres. Así, y nada más con los pobres. A tal grado que vamos viendo y conociendo a Jesús de Nazaret como aquel que tiene una inclinación especial por los pobres. Lo que se decía en el Antiguo Testamento acerca de el derecho de los pobres se hace realidad ya cuando Dios viene a esta tierra, y entonces se acerca a los pobres y convive con ellos y sana y trata con ellos. Dios, a través de Jesús de Nazaret, nos muestra quién es. Y es la causa del hombre la toma Dios, y la causa de Dios, ¿cómo debiéramos tomarlo nosotros? Bien, pero vayamos. Y aquí quisiera ir concluyendo con algunas expresiones. Cuando se dice bienaventurados, ya en el Nuevo Testamento vamos las bienaventuranzas, y empieza bienaventurados los pobres en San Lucas. En San Mateo va a decir bienaventurados los pobres en espíritu. Bien, pero esta expresión de bienaventurados los pobres, cuando reflexionamos un poquito en esto, decimos, bueno, pero aquí hay una contradicción. Si la palabra bienaventurado significa 3 veces dichoso o feliz o de una satisfacción plena, todo eso puede significar la expresión bienaventurado. ¿Cómo es posible que se atribuya a un pobre, a una persona con tantas limitaciones, escaseces, desgracia, enfermedad o lo que fuera? Hay una contradicción. ¿Cómo es posible que pueda darse esa dicha y en esa clase de gente? ¿Por qué son bienaventurados los pobres? No voy a abundar mucho en esto porque correspondería a una exposición de las bienaventuranzas. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son dichosos los pobres? Porque están con Jesús de Nazaret. Y no hay mayor dicha que la de estar con Dios. Sí, hermanos. La de tener a Dios con nosotros. Cuando hablaba yo de la palabra Raham, quisiera retomarla ahorita brevemente. Cuando vemos a Jesús de Nazaret caminar en Palestina y vemos a personas tan necesitadas, o a alguien que le grita por ahí, hijo de David, ten misericordia de mí, o algún leproso, ustedes conocen ya todo esto, y dice que salía de sus entrañas el sanar a las personas tan necesitadas. Y esto nos lleva a decir, ustedes lo pueden reflexionar después, o lo plantearemos después. A veces hacemos tanto énfasis en él, es que Dios es poderoso y Dios es poderoso. Yo no estoy en contra de eso. Claro que Dios es poderoso, pero es bueno retomar una aplicación a estas circunstancias. Digamos, Dios es misericordioso y su misericordia es para siempre. Y Dios es misericordioso y misericordioso y misericordioso, diríamos. ¿Por qué? ¿Pero qué no Dios es poderoso cuando sana? Bueno, vamos a decirlo así. Su poder está al servicio de su misericordia, a tal grado que podríamos expresarlo de esta manera. Si Dios sana, es porque es misericordioso. Queridos hermanos,
hoy estamos ante una realidad donde tenemos la dicha de, al vernos como necesitados, de tener acceso a Dios. Sí, la palabra Raham habla de que sale de su interior algo que no puede detener ante nuestra necesidad. Es un precioso salmo que muestra la gran necesidad del salmista, pero también muestra lo que Dios es para con el necesitado. No quisiera abundar porque ya no hay tiempo, estamos limitados a determinado tiempo, hermanos. Quizá tengamos que exponer algunas otras cosas más. Y quiero terminar con lo siguiente. No he de expresarles lo que fue mi vida. Varios de ustedes ya lo han escuchado, y si algunos no, pero bueno, baste con decir lo siguiente. Cuando estábamos en Margaritas, en la casa hogar que se apoya de Margaritas, las palabras esas que encontré tan hermosas y las hice mías porque fueron mi realidad desde niño que empecé a buscar a Dios, porque me quedé sin nada, Y esta expresión que ya se los he dicho una vez, alguna vez se los vuelvo a decir ahora. Ante las situaciones que vivimos, podemos decir, si Dios es todo lo que tienes, tienes todo lo que necesitas. Tienes todo lo que necesitas. Padre Celestial, bendito seas por ser como eres, porque lo que tú eres corresponde exactamente a nuestra realidad de vida, a nuestras circunstancias difíciles, porque tú eres misericordioso. Bendito seas, Señor, porque nos atrevemos a acercarnos a ti para clamar esa manifestación misericordiosa para nuestras vidas, porque tú sabes que somos unos pobres necesitados. Por eso corremos, nos postramos delante de ti, Señor. Clamamos y pedimos que seas misericordioso. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchanos, porque estamos afligidos y necesitados, porque somos miserables. Señor, gracias, porque tu palabra misma nos permite dirigirnos hacia ti. Bendice a tu pueblo. Bendice a aquellos que, escuchando esta palabra tuya, pueden acercarse de todo corazón a ti. Glorifícate en estas circunstancias, Señor. Gracias por tu santa palabra, porque en ella fundamentamos nuestra confianza, y permítenos estar seguros aún en las situaciones tan difíciles que se viven. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada
venir.